Amén, amén. Gracias, hermano Nilsson, por esta oración de apertura, poniéndolo este tiempo en las manos de Dios. Bueno, hablemos de una vez, aunque bueno, no de una vez de la lectura. Hay algunas cosas que hay que recordar de la dirección, eh, ¿verdad? Siempre con el fin de mejorar. Creo que mencioné. Me parece que Jamer no estaba como atento, no estuvo atento a lo que, porque me tocó decirle que le tocaba recoger, dirigir la parte del diezmo, cerrar el servicio. Esa parte como que él no sabía. Por eso es muy importante ver los videos, enterarse de lo que se está haciendo, de lo que se va a llevar a cabo en la iglesia y que todos hablemos en un mismo sentir, en un mismo, en una misma acción, en una misma cultura, ¿verdad? Y pues estar pendiente de eso, porque si no estamos, y nuevamente, prácticamente los que están acá ya somos, tenemos experiencia. Bueno, Pili se conectó, no puede estar, queda la tarea de verlo. Ángel es el único que está, pero Juliver, Juan Daniel, ellos están ausentes nuevamente, así que va a ser muy difícil poder darle la oportunidad si no están en la parte de la formación. Siempre es eso, ¿no? Hay el deseo de servir, que quieren servir, pero para servir hay que formarse. El Señor Jesús no mandó a los discípulos, vayan y vayan, ¿no? 3 años de formación con Él, 3 años viviendo con Él, de discipulado. Entonces, ese es el compromiso en todo. Pero bueno, vamos a hablar de la lectura. Hoy nos corresponde hablar de la lectura, que va a ser el tercer tema que vamos a tratar. Y va a ser algo rápido porque bueno, el tiempo, ¿verdad? Merita. Entonces, hablamos de la lectura bíblica. Es una lectura congregacional o como le llaman en algunos otros contextos, la lectura pública de la Biblia. Porque hay muchos tipos de lectura bíblica. Esta lectura, la lectura devocional, es una lectura que usted realiza en su forma privada, ¿verdad? Y está la lectura para estudios y está la lectura congregacional, la lectura pública en la iglesia, la que se realiza en la iglesia. ¿Qué es la lectura bíblica en el culto? La lectura de la Biblia es un momento esencial en el culto cristiano, aunque algunas iglesias no le dan la prioridad. Es un acto bíblico necesario e inspirador. Tres cosas. Un acto bíblico necesario e inspirador. Yo creo que nosotros somos los únicos en Yopal, creo yo, que leemos la Biblia consecutivamente en la iglesia, que se hace públicamente, exceptuando algunas iglesias de corte católico. Los católicos leen la Biblia consecutivamente. Ellos tienen lo que llaman el Evangelio de hoy. Pero el resto de iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales no lo tienen. ¿Será que leer la Biblia en el culto, en la iglesia, es algo de los católicos? No, para nada. Es algo del cristiano. Lo hacemos desde mucho tiempo. La iglesia, ahorita lo vamos a ver, las iglesias leen la Biblia congregacionalmente. Ahora, obviamente que los católicos hacen este ejercicio muy, pero muy mecánicamente, ¿cierto? Es un bonito hábito,
Pero todo hábito se puede convertir en algo mecánico, en algo aburrido, en algo tedioso, en algo que no genere, que no inspire, que no motive. Entonces, ¿por qué es importante la lectura bíblica? Aquí tenemos el primer principio, porque es algo bíblico. O sea, no estamos inventando nada. Es algo que la Biblia lo dice, lo demanda, sí, nos insta a hacerlo. La palabra de Dios nos muestra ejemplos claros de la lectura pública de las Escrituras. Y vamos a leer algunos textos rapiditos. Yo les voy a pedir el favor que me busquen estos textos bíblicos que están aquí. Le voy a dar la tarea a mi esposa, le voy a dar a Lucas 4 16 al 20. Al hermano Nilsson le voy a pedir el favor que busque 1 Timoteo 4 13. A Ángel le voy a pedir el favor que busque Colosenses 4 16. Al hermano Alfonso le voy a pedir el favor que busque 1 Tesalonicenses 5 27. Pastor, qué Pastor, pena, no no lo llegaba la escucho. carta. Bueno, Tatiana, Sí, sí. Perdón, Tatiana, es que se entrecorta, no sé, está entrecortando su voz, no sé si está solo a mí o a los demás les esté pasando también. No, yo escucho bien. ah, Solo Sander, a Entonces, usted, es mi solo a internet. usted, muchacho. Mi padre, ¿me podría repetir, por favor, la que yo tengo que buscar? Que no... Ángel le corresponde Colosenses 4 16. Aquí están en la Primera de diapositiva. Timoteo 4:3. Y Tatiana, por favor, entonces, 1 Tesalonicenses 5 27. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir, ya en ese mismo orden que les acabé de dar. Vamos a leer estos textos bíblicos que tengo aquí en pantalla. El primero de ellos se encuentra en Nehemías 8:2. Nehemías 8:2-3 dice: Así que el 1 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. La asamblea es la reunión, la congregación, la cual estaba compuesta de hombres y mujeres y todos los niños, lo suficientemente grande para entender. Se puso de pie en el área abierta que estaba frente a la puerta del agua y desde la mañana hasta el mediodía leyó en voz alta el libro de la ley de Dios ante todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Fíjense, fíjense aquí lo que hace Edra. Lee el libro de la ley, es decir, todo el Pentateuco, desde, desde la mañana hasta la noche. Y dice que todo el pueblo estaba atento y que había niños ahí, o sea, todos los que podían entender. Fíjense ese ejemplo, ¿no? Miren en Deuteronomio 31 10 y 13, dice, luego Moisés le dio la siguiente orden. Cada 7 años, en el año establecido para la cancelación de deudas, durante el Festival de las Enramadas, leerás este libro de instrucción ante todo el pueblo de Israel. Cuando ellos se reúnen ante el Señor tu Dios en el lugar que él elija. Dice, reúne a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan cuidadosamente todas las condiciones de esta instrucción. Hace esto para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor tu Dios. Haz esto mientras vivan en la tierra que cruzas el Jordán para poseer. Entonces, fíjense, es un mandamiento leer la Biblia en público. Y no es una lectura aislada. Dice, leerás todo el libro de la ley, de las instrucciones, todo, hasta que vivan, siempre que vivan en la tierra prometida. Haz esto para que tus hijos oigan, porque ellos no saben, para que teman a Dios. Tenemos un ejemplo que es de Esdras y Deuteronomio, que es un mandamiento que da el Señor. Ahora sí pasemos a los textos. Mi esposa va a leer Lucas 4:16.
4 dice: Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró un lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron. Amén. Bueno, aquí está Jesús, ya Jesús grande, ¿verdad? En la sinagoga llega y le entregan el libro de Isaías. ¿Por qué lo entregan? ¿Será que lo escogieron al azar? No, era el que correspondía en ese momento y justamente el texto habla del Mesías, ¿no? Entonces Jesús lee, fíjese lo que hace Jesús acá, lee como siempre se había leído en la sinagoga, pero le correspondía a Jesús, Jesús lee y Jesús explica. ¿Y qué? ¿Cuál es la explicación de Jesús? Pues hoy mismo se ha cumplido esa palabra aquí, ¿sí? Esa fue la explicación y todos quedaron asombrados. ¿Qué causó eso en el corazón de las personas? Un asombro, una sensibilidad. Leer la Biblia y explicar la Biblia. Entonces, es lo que hace Jesús. Vemos el ejemplo de Jesús que lee la Biblia, una lectura pública. Primera Timoteo 4:13, mi hermano Nilsson. Primera Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. Amén. Entonces, fíjese que es Pablo diciéndole a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Está hablando de una lectura pública, no de una lectura privada. La Reina Valera omite a la iglesia. La Reina Valera solamente dice, dedícate a la lectura. Pero sabemos que el contexto, Pablo está diciendo, dedícate a la lectura de la Biblia en la iglesia, en público, en la congregación. Léele las escrituras a la iglesia hasta que yo llegue, ¿sí? Dedícate a eso, le dice Pablo a Timoteo. Nada, lo anima a realizar lectura bíblica dentro de la iglesia. Colosenses, y parece que es Ángel, ¿no? Sí, señor. Sí, Colosenses capítulo 6, capítulo 4, versículo 16. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Ok, gracias. Entonces, fíjense que en ese tiempo no había Nuevo Testamento, entonces las iglesias se pasaban las cartas, esta carta como Colosenses. Entonces Pablo le dice, lee la carta a la iglesia y cuando terminen la envías a la otra para que ellos también la lean. Y la leían como en público, la leían en público, dentro cuando se congregaban, leían las cartas. Y terminamos con Tesalonicenses. Les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. Bueno, ahí está también. Es una orden del apóstol Pablo, ¿verdad? Les ordeno que lean esta carta a todos los demás hermanos. Está hablando a la iglesia. Es decir, que todas las cartas del Nuevo Testamento se leían en público, se leían en la iglesia, todas. Y eso fue un hábito judío que luego la iglesia adoptó también, la iglesia cristiana adoptó con el tiempo. Ahora, ahora pasemos a la labor. Eso era como argumentando bíblicamente que la lectura de la Biblia es bíblica. Ah, pero faltó otra cosa. Eso argumentaba que la lectura de la Biblia es obviamente bíblica, pero también es necesaria. Es necesario hacer la iglesia.
y aquí tengo como punto, dice, muchas personas no leen la Biblia regularmente, no la comprenden o no la consideran en su vida diaria. O sea, se necesita hoy en día. Yo siempre, algunas veces digo en la iglesia, si, yo estoy seguro que muchas de las personas que van a la iglesia no leen la Biblia durante la semana. Bueno, cuando lleguen a la iglesia la van a leer, la van a escuchar, la van a escuchar. Porque eso prácticamente ya es un vicio, una enfermedad. No leer la Biblia es una enfermedad, es un vicio, es un mal, es un mal de esta generación. Muchas personas no leen la Biblia regularmente. En la iglesia no solamente se va a leer un versiculito, sino que se le va a leer consecutivamente. Y peor aún, no la comprenden, no le dedican el tiempo. La Biblia no es aburrida, es profunda. Y para comprender algo profundo necesito dedicarme a ello. No la comprenden. Pues eso fue una de las razones de por qué escogimos la versión NTV, porque es de pronto un poco más clara para el lenguaje de hoy en día. Yo digo a veces, a algunos pastores les digo, queremos ganar esta generación, esta nueva generación de jóvenes, pero los queremos ganar todavía leyendo la Reina Valera del 60, una Biblia de una generación pasada. Eso es ilógico. Esa Biblia fue funcional. Estoy hablando de la versión, ¿no? No de la Biblia como tal. Estoy hablando de ninguna versión es divina. Lo que es divino es el contenido bíblico, pero ninguna versión es divina. Queremos ganar una nueva generación con una Biblia de una generación pasada. De una generación pasada, eso es lógico. Entonces, hemos ayudado a la lectura con la nueva versión, la NTV, una traducción viviente. También muchos tenemos esa Biblia, ¿verdad? Que logramos conseguir. Y también la lectura de la Biblia debe ser algo motivador, inspirador. Debe motivar a otros a leer la palabra de Dios. Fortalece la fe y el crecimiento espiritual. También ayuda a los líderes a madurar en su ejercicio ministerial. Eso es muy beneficioso para uno como líder. Que uno tenga que leer la Biblia, prepararse, también nos ayuda a nosotros a estudiarla, a meditarla y también a compartirla, a explicarla. Eso nos ayuda también a nosotros. Bueno, ahora sí vamos a la parte un poco más práctica. ¿Qué debe hacer la persona que lee la Biblia? Bueno, antes de eso, antes de pararse en el púlpito, una de las cosas que debe hacer fuera de las luces del púlpito es preparar su corazón, leerla privadamente y orar privadamente, pedirle al Espíritu Santo que le hable, que le dé sabiduría y que le ayude a explicarla. Pero primero hay que encarnarla nosotros, hay que leerla en oración, hay que deleitarse en esa pequeña porción que nos corresponde explicar. Hay que pedirle al Señor qué es lo que tú quieres, qué es lo que me estás diciendo. Hay que hacer, debemos hacer nuestro devocional con esa porción que nos corresponde leer, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y en el momento de hacerlo. Se supone que debemos hacer eso todos los que vamos a leer las Escrituras y las vamos a explicar, ¿verdad? Porque no es un ejercicio meramente humano. ¿Cuál es la actitud y la preparación que debe tener? Los puntos claves para realizar la lectura. Número uno, antes, cuando usted, bueno, una cosa voy a mencionar, la lectura siempre va después de las dos primeras alabanzas o adoraciones o cánticos. Es decir, que el que vaya a tener la lectura, el que le corresponde la lectura, no va a esperar que se acabe todas las canciones para pasar del asiento al púlpito. Ya debe estar por lo menos en las escaleritas de la tarima,
cuando ya se está acabando la adoración, o en la segunda adoración, adora desde ahí, con su Biblia en la mano. El hermano Alfonso, perdón que lo mencione, mi hermano Alfonso, tiene la costumbre de esperar que se acabe toda la alabanza, que se apaguen los instrumentos, y luego del asiento de donde él está, eso pasó el domingo, hace un recorrido y ahí queda un espacio, y queda el espacio. No, ya debe estar aquí en las escaleras de la tarima, de la plataforma, en la segunda adoración. O sea que termina la adoración, ya usted ya, mejor dicho, usted tiene que tener micrófono en mano. Y eso no solamente el hermano Alfonso, pasa generalmente con todos los que van a hacer la lectura, con todos los que han hecho la lectura. Excepto yo, Jamer, porque estamos ahí en la tarima, ¿no? Que terminamos de cantar y bueno, no, no hay tanto recorrido. Ha pasado con el hermano Nilsson, con mi esposa, y ya ha pasado. Entonces, ya deben estar ahí en las escaleritas. No den ese espacio, por favor. Pase inmediatamente. Entonces, ya, bueno, eso hablando, cuando ustedes ya toman el púlpito, las primeras cosas es motivar y alentar antes de leer. Motivar y alentar antes de leer. Expresa el gozo de leer la palabra de Dios. Este punto es importante. No nos montemos a leer la Biblia tomando el micrófono. Bueno, vamos a leer ahora, nos toca en Hechos tal, 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 tal. ¿No? Somos pentecostales, hermano. Nosotros expresamos nuestras emociones. Y eso, es algo emocionante, es algo rico, es un deleite, es una bendición, es un privilegio, es un gozo. Hoy vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Qué bendición, qué gozo, qué alegría. Es leer cada domingo la palabra porque el Señor nos habla. Y hoy no va a ser la excepción. Así que le invito, hermano, que tome su Biblia, se concentre, porque Dios le va a hablar de esa manera. No pasemos y digamos, "No, hoy nos toca". No, porque ahí sí se escucha mecánico, se escucha rígido, se escucha. Entonces, miren, nosotros lo que hacemos ahí influye mucho, nuestra actitud influye mucho. Motivemos a amar la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, antes de leer, motivar es que concienticemos a las personas de lo hermoso que es. Yo espero que para cada uno de los que lo hacen lo sea hermoso, sea un deleite, porque verdaderamente que lo es. Entonces, antes que Dios le ponga eso en su corazón, esas palabras correctas, para motivar antes de leer la Biblia. Punto número 2 dice, no lo hagas con indiferencia ni como una rutina obligatoria. Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? Bueno, hoy nos toca leer, ¿no? No puede, así no es correcto, no es, no es recomendable, ¿sí? Porque eso influye, ay, sí, hoy nos toca leer. Ay, y yo sé que esa actitud la tienen algunos hermanos, ¿no? Ay, otra vez, leer la Biblia, como si fuese un pecado leer la Biblia así. Hermano, el que se aburre por leer la Biblia está mal, está mal. Eso es de la carne. Nosotros que nos paramos ahí les vamos a motivar a que es un, un principio de alguien espiritualmente maduro, leer la Biblia. Y número 3, conéctate con la lectura anterior, si aplica. Por ejemplo, la semana pasada el hermano
nos habló de hoy, de tal, hoy leeremos este pasaje. Siempre traten de conectar lo pasado con lo actual. No quiere decir que va a repetir usted lo mismo, pero ¿por qué menciono esto? Para recordar quién leyó, por lo menos, o qué leyó el hermano, quién leyó y qué leyó. Decir, bueno, el hermano Nilsson, el hermano Alfonso, el domingo pasado leyó capítulo 4 o terminó el capítulo 4 y hoy vamos a empezar el capítulo 5 de Hechos. Un ejemplo, ¿no? Así que hermano, gracias por darnos esa palabra el domingo y empiece usted la lectura. O sea, que hay una conexión, porque a veces se siente como muy aislado, como muy separado, que haya una conexión, una interconexión y los hermanos se dan cuenta de que estamos conectados, ¿no? Entonces, primero, motiva y alienta antes de leer. No lo hagas con indiferencia, no lo hagamos con indiferencia y conectemos la lectura de hoy con la pasada. Hablemos un poquito, bueno, el hermano, ¿quién lo dijo y en qué capítulo quedó? ¿En qué versículo quedó? Ahora, después de hacer eso, que todavía no hemos entrado a leer, solamente ese es como el preámbulo. Aquí sí viene la parte ya de la lectura como tal. ¿Cómo vamos a leer? ¿Qué es lo que se hace en este tiempo de lectura? Pues fundamentalmente, básicamente es leer. Eso es lo principal. Entonces, punto número 1, lee con claridad y buena entonación. Lee con claridad. No vayamos corriendo, seamos con buena entonación, seamos claros, que se pueda entender, porque ese es lo rico de la lectura. Número 2, respeta los signos de puntuación, puntos, comas, signos de pregunta y exclamación. Eso es fundamental. ¿Cómo quiere Dios que leamos la Biblia? Pregúntese usted. Si Dios quiso que la Biblia, su palabra, estuviese en escrito, con puntos, con comas, con signo de exclamación, fue Dios quien quiso. Entonces Dios quiere que la leamos bien. Una mala interpretación es muchas veces por causa de una mala lectura. O a veces no la entendemos, muchas veces porque hay una mala lectura. La buena lectura cautiva. El buen lector cautiva, mete a la gente en la historia. La sabe narrar, la sabe entonar. Esta parte de la lectura es fundamental también, ya porque es el punto clímax, ¿no? Cuando yo estoy leyendo, aquí tengo unos versículos, y no estoy diciendo que deben actuar y cambiar la voz. Vamos a ver qué dice este. Por ejemplo, mire, este dice, luego Moisés les dio la siguiente orden. Ahí hay dos puntos. Tengo que hacer una pausa. No puedo decir, luego Moisés les dio la siguiente orden, cada 7 años en el año establecido. No hay coherencia ahí. Tiene que haber una pausa. Luego Moisés le dio la siguiente orden. Cada 7 años, en el año establecido para la cancelación de deudas, durante el festival de las enramadas, leerás este libro de instrucción ante todo el pueblo de Israel, cuando ellos se reúnan ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Reúne a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en tus ciudades. Ese guión ahí hace también es como un comentario, ¿no? Ese guión no hace parte de la lectura original del narrador, sino que es como un comentario hombre, es decir, reúne a todo el pueblo, es decir, hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor.
Ahora, usted también le puede dar énfasis a las partes que usted considere importante. Por ejemplo, aquí una parte importante para mí es para que oigan el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor. Esa parte es importante, puedo enfatizarla. Pero si yo la leo, reúne a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivan en tus ciudades para que oigan el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan cuidadosamente todas las condiciones de esta instrucción. Si ve que no se siente a diferencia, si yo digo, para que oigan el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan cuidadosamente todas las condiciones de esta instrucción. Se ve el énfasis, se ve, uy, esto es importante. La lectura es, imagínese Jesús, ahorita el texto que leyó mi esposa, que fue Jesús leyendo el rollo de Isaías, me imagino Jesús cómo lo leyó. Tanto fue así, tan impactante fue que todo el mundo estaba atento, porque Jesús lo leyó, me imagino, con una buena, teniendo en cuenta lo que estamos considerando aquí, ¿verdad? Bueno, entonces lea sin afán, respete los signos de puntuación y número 3, pronuncie bien los nombres bíblicos y términos difíciles. Si hay un término de pronto que difícil de pronunciar, pues practíquelo, ¿ya? Porque recuerden que nosotros vamos a guiar a los hermanos en la lectura bíblica. Y hay muchos hermanos motivados. Yo he escuchado, ¿no? Pues me ha gustado la lectura, chévere, entiende uno más. He escuchado testimonios de hermanos que han tenido la experiencia de la lectura, entiende uno más. Entonces, qué bueno que nosotros podamos seguir siendo de guía. Entonces, después de la lectura, una breve reflexión. Es una breve reflexión, una breve explicación. Y ahí viene la reflexión. Puntos a tener en cuenta. No intentes abarcar todo el pasaje, es decir, explicar todo el pasaje, sino solamente resaltar un punto clave. No nos va a dar tiempo de abarcar, de explicar cada versículo. No, ese no es, porque esa no es la idea. Esa no es la idea. Esa no es la idea de la lectura. La idea es, primero que todo, leer bien. La misma lectura habla. Cuando usted lee bien, cuando usted lee, hace eh, una lectura bien poderosa, el mismo espíritu se encarga, una lectura que se entienda, Dios obra. Pero no, y en la reflexión también, pero no intentemos abarcar todo porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Enfócate en un punto de la lectura, algo que te llamó la atención. Ejemplo, mire, lo que acabamos de leer acá fue una orden que Moisés le dio al pueblo, el pueblo estaba en un festival de las enramadas, pero ¿cuál es el punto clave aquí? El Señor le mandó a leer el libro al pueblo de Israel. Yo me puedo enfatizar en varias cosas aquí, o el del mandamiento del Señor que le dio al pueblo de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra, o me puedo enfocar también que dentro del pueblo había hombres, mujeres y niños que el Señor los quería que ellos escucharan también. O me puedo enfatizar en que en la última parte que dice, haz esto para que tus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan. ¿Cuál de esas tres cosas yo me puedo enfocar? Ya eso depende de qué te habló el Señor a ti. Pero yo veo ahí esos tres puntos. Uno, que Dios está dando un mandamiento a Moisés de que lea las escrituras. Y ese fue el que yo enfaticé aquí, en esta instrucción. ¿Por qué? Porque es el contexto, ¿no? Pero usted puede explicar o puede reflexionar sobre que habían hombres, mujeres y niños y extranjeros para todos
deben escuchar la palabra. O puede enfatizar también que los hijos no sabían nada de la ley de Dios. Y usted puede ahí traer una enseñanza práctica. Hoy en día también vivimos en una generación que prácticamente no está sabiendo nada. ¿Quiénes son los culpables? Puede ser los padres, en primer lugar, puede ser la iglesia, ¿verdad? Entonces, fíjese que hay tres cosas que yo puedo enfatizar, pero no voy a enfatizar todas. Ya eso lo hago en un sermón, pero no en una reflexión, porque no me va a dar el tiempo. Ya depende de lo que el Espíritu Santo a mí me hable y donde Él me dirige la vista, mis sentidos espirituales. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa voy a hablar? ¿De cuál de estas dos cosas voy a hablar? Entonces, no intentemos abarcar todo, sino resaltar un punto clave. Y antes de la oración enfatiza un mensaje breve de la lectura. Bueno, eso es básicamente la reflexión, ¿no? Enfatizar una parte de la lectura. Y ya por último, la oración. Una oración final concluye con una oración que confirme la enseñanza del pasaje y pide dirección para aplicarla en la vida. Es decir, si mi reflexión fue sobre los niños que no conocen las instrucciones, yo qué tengo, cómo tengo que orar, precisamente sobre eso. Hoy, bueno, hermanos, vamos a orar basado en esta reflexión, vamos a orar sobre nuestros hijos, que no nos suceda como los hijos de los israelitas, que estaban ignorantes de las cosas de Dios. Vamos a orar por esta generación. Hay un buen motivo para orar por los niños. ¿Sí vio? Entonces, lo importante es traer la reflexión para hoy. No me debo quedar ahí en el pasado. Y el Señor mandó a Moisés a la que leyera cuando era la fiesta de las enramadas. O sea, la idea de la lectura y de la reflexión no es quedarse en el pasado, es traer ese texto al hoy, a nosotros hoy. ¿Qué significa para hoy? ¿Cómo se vivirá ese texto? Y eso se hace mucho en la oración. Bueno, vamos a orar por nuestros hijos para que no sean hijos ignorantes de Dios, sino que sean hijos temerosos, hijos que honren, que tengan el temor de Dios. Oiga, qué bonito. Y así sucesivamente. Y hace la oración brevemente. Entonces, esos los puntos, básicamente, motivar a la iglesia cuando usted tome, motive, que deleite leer la palabra de Dios, hable de su testimonio. Número tres, número dos, lea bien, haga una buena lectura, pausada, calmada. Número tres, una reflexión en un punto central. Número cuatro, una oración basada en la reflexión. La lectura bíblica en el culto no es solo un trámite, sino una oportunidad para que Dios hable a su pueblo. Hazlo con pasión, reverencia y preparación, permitiendo que la palabra de Dios impacte corazones. Bueno, eso hasta el momento es la parte de la lectura. Esto es como una mini prédica. Es una mini prédica, es una breve reflexión y ahí nos vamos puliendo para predicar, obviamente. ¿Sí? Eso lo ayuda a uno. Ayuda a uno. Y bueno, espero que hayan tomado algunas consideraciones de esta noche, porque a cada uno de nosotros nos va a seguir correspondiendo y vamos a mejorar esta parte, hermanos. Entonces, el próximo domingo le corresponde al hermano Ángel estrenarse en la lectura y especialmente le pregunto a Ángel si tiene alguna duda, algún comentario o si algún otro hermano desea decir algo al respecto.
bienvenido sea. Bueno, mi paz, gracias. No, pues, no, todo, pues, claro, y solo quería preguntar, eh, yo sé que debe ser, pues, corto, pero ¿hay algún tiempo límite? Sí, estábamos mirando que creo que la vez pasada hablamos de 15 minutos, ¿no? Más o menos 15 minutos. Sí. Como 10 minutos. ¿Cuánto era? Porque uno más o menos en una lectura se echa 3, 2 minutos, a menos que ya sean textos muy largos. Sí, sí, estamos mirando no escoger una lectura a veces que tocan unos versículos muy gruesos, muy grandes, unos párrafos grandes. Pero ahí se considera, ¿no? Pero cuando digamos es una lectura muy amplia, pues por eso mismo hay que enfocarse en un punto para no agrandar la reflexión. Eh, pero más o menos sí, 15 minutos, 15 minutos. Yo quería decir Ok, algo. listo, paz. Este, pues, tratar de no empezar a leer de pronto mucho ruido, si las niñas de pronto están haciendo ruido. Tratar de esperar que ellas pues, se acomoden o que hacer una pausa para que los papás pues, les digan algo, la cojan. Porque pues en la lectura como es algo consecutivo, pues si uno no presta atención desde el inicio, pues ya uno se pierde. Entonces, es muy importante que en el momento de la lectura el esté muy pendiente que los niños atrás no estén. Normalmente ellas bailan atrás, está bien, eso no se lo vamos a impedir, pero cuando sea el momento de la lectura, ellas deberían de regresar al asiento con sus padres, porque se quedan hablando atrás y eso distrae. Entonces, estar pendiente de esa parte Y otra cosita que quería decir también, que también es bueno que si nos vamos a enfocar en un punto, pues leer nuevamente ese versículo. Mis amados, quiero que pues, leamos nuevamente este versículo. Quiero llevarles a este versículo, el Señor a través de este versículo. Y leerlo nuevamente y si se van a enfatizar en un versículo. Así es. Es buen punto. Volver a leer el versículo que quiera enfatizar, ¿verdad? Y usted puede decir, mi hermano, este versículo es, para mí, es más importante lo que acabamos de leer. Se está diciendo para mí, ¿no? Porque es algo suyo, es algo que Dios le habló a usted. O este es mi versículo favorito de lo que leímos es este, hermano. Ese tipo de expresiones motivan, llaman la atención. ¡Wow! Oye, tiene hasta versículo favorito, mira. Sí, eso sí, sí, porque tenemos placer, nos deleitamos en eso. Otra cosa importante también, digamos, detalles, es pasar a leer y preguntar, bueno, todos estamos ya en el capítulo 4 el capítulo 30 ya estamos todos. Bueno, ahí están igual también, en las pantallas también, sí. Esperar que el de las letras también uno no sabe, de pronto se enredó por allá. Bueno, vamos a esperar un momento. Eso no tiene que esperar uno mucho, ¿no? A menos que sea algo que, mejor dicho, se dañó. Pero hay veces también que empezamos y no hay nada proyectado todavía. Y eso, o sea, que queda muchos hermanos perdidos porque no tienen su Biblia, no la han buscado, tampoco el que está proyectando lo ha buscado, entonces no damos tiempo para la preparación. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy a predicar, más o menos espero un momentico, pero no me quedo en un silencio, sino que, bueno, vamos a buscar en esta Biblia y repito el verso mientras buscan, ¿no? Hechos, porque hay personas que de pronto no escucharon a la primera, Hechos capítulo 4 versículo 1 y a veces decimos una sola vez y a la primera
muchos hermanos no escuchan, están distraídos. Por eso hay que repetirlo nuevamente. Repito nuevamente, Hechos 4, vamos a buscar en Hechos 4, versículo 20. Todos estamos allí, ya está en las pantallas. Bueno, leamos y todos listos y arrancamos la lectura. A dar como esos espacios así y no arrancar de afán, porque el que lo está haciendo, uno que está arriba, va bien, pero esa no es la idea. La idea es que toda la iglesia esté sincronizada, esté atenta, esté participando con nosotros. Nosotros solamente dirigimos, pero todos participamos. Quienes dirigimos somos nosotros en la lectura. Somos los directores de la lectura, pero todos participan. La iglesia no es espectadora, todos participan. Otra pregunta y ya vamos cerrando. Aclaración. Bueno, pero con el tiempo ahí vamos puliéndonos. Entonces, Ángel, te voy a dar el verso para que lo estudies durante este transcurso de la semana. Esa es otra que hay veces que doy el verso muy, o lo damos muy encima, en ocasiones, ¿no? No siempre, en ocasiones ha pasado que se da el verso muy encima, o el pasaje que hay que leer, que hay que... Entonces, Ángel, ya lo vamos a compartir. Y bueno, si no hay más nada que añadir, concluimos nuestra reunión. Agradecido con cada uno de ustedes por estar acá. Y bueno, Ángel, deseamos que Dios te use. Gracias por estar dispuesto. Sé que va a ser un momento de crecimiento para ti, de motivador para ti. Y para nosotros también lo va a ser verte allí, dirigiendo esa parte de la lectura. Y también sabemos que Dios nos va a hablar a través de ti. Entonces, bueno, oremos y démosle gracias al Señor por